y listos para comenzar con ustedes. Y muchas gracias, Iris, por pasarme el archivo. Ahorita lo empezamos a evaluar, te agradezco. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Son tan amables. Bueno, esperemos un par de minutitos y si no comenzamos porque tenemos que ver un tema interesante, me parece, el día de hoy. Sí, profe, está bien. Gracias, Carlos. Gusto en saludarte. Igual, igual, buenos días. ¿Cómo has estado? Bien, profe, ¿y usted? También bien, afortunadamente. ¿Cómo te fue con me comentaron la otra vez que andabas sonando sangre? ¿Cómo te fue? Bien, estuvo divertido, más por mi miedo a las agujas. Uy, ya somos dos. Bueno, qué bueno que lo pudiste superar. Yo creo que me hubiera paralizado, para serte sincero. No, sí, tuve que cerrar los ojos, pero todo bien. Ah, bueno, eso es todo. Eso es todo. Bueno, pues, si les parece, déjenme comenzar para no entretenernos de más, no hacerlos tardar más, porque sé que estamos actividades, eh, tenemos otros pendientes que terminar, sobre todo ustedes sé que andan bastante ocupadones y pues tienen que entregar varias prácticas de otras materias. Entonces vamos a comenzar con la parte que nos corresponde. La parte que tenía que hacerles de los códigos ya los terminé. Lo pruebo ahorita nada más con los archivos que Iris me compartió. Y si es así, si me quedó bien, se los comparto en un videito grabado. Y de todos modos, nos vemos el jueves a la misma hora y en el mismo canal, que ya saben, pues, ahora que nos toca estar trabajando. Bueno, entonces déjenme abrir la presentación y comenzamos con la parte que nos corresponde. Denme un segundo, por favor. Sí vimos la máquina de soporte vectorial, sí las vimos, ¿verdad? ¿O fue mi imaginación? No la hemos visto. Según yo sí lo vimos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Permítanme presentarles aquí la pantalla. Avísenme, por favor, cuando se ve mi escritorio. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, el día de hoy nos toca de ver un clasificador que me parece interesante. Quizá el siguiente jueves haga una demostración. Me prestaron una computadora que sí tiene una tarjeta gráfica, discreta, NVIDIA, que es la que nos suele convenir para poder hacer la aceleración de los parámetros. Y vamos a comenzar, como les decía, vamos a ver la parte de las redes neuronales convolucionales. ¿Sí? De todo lo que hemos visto hasta ahorita, de toda la parte de procesamiento de señales, ¿qué tanto se acuerdan o qué tanto se han, acordan, qué tanto recuerdan lo que significa la palabra convolución? ¿Sí se A acuerdan lo que significa? Es como hacer una operación, ¿no? Matemática entre dos funciones, específicamente una transformación. Sí, es una transformación exactamente. Y entre otras cosas, la convolución, muchas gracias, Luis, efectivamente, la convolución, entre otras cosas, nos sirve directamente para saber o para poder ver, les digo, entre otras cosas, la respuesta que tiene
un sistema, cualquiera que este sea, mismo que se puede obtener a partir de ecuaciones eh, diferenciales o una ecuación, una función de transferencia, si me permite la expresión, y ante una señal cualquiera, ¿sí? Eso es en esencia la convolución como operación matemática. Nosotros estamos, o lo vamos a ver aquí en esta parte de estas redes neuronales que les hago mención, porque pueden aplicarse para una operación bastante interesante. Si hacemos un breve resumen y me permiten a mí la expresión, ¿sí? Podemos decir que el perceptor multicapa, ya, bueno, ahorita lo vamos a usar de manera teórica, el jueves lo vamos a ver de manera aplicada, ¿sí? Pero es efectivo para cuando tengo problemas que involucren el reconocimiento de patrones numéricos, ¿sí? Es decir, características que se estén repitiendo. Cada X tiempo. La desventaja, perdón, estos patrones pueden ser ordinales o cuantitativos. Ordinales es decir, que se están repitiendo números, o cuantitativos que le estamos poniendo o que estamos agrupando una serie de características diferentes sobre un cierto valor, como lo que queremos buscar específicamente sobre la red convolucional. Perdón, sobre convolucional, sobre los diferentes tipos de movimiento. Es ahí los voy a estar esperando. Bueno, es ahí donde voy a estar pensando que sucede esa parte cuantitativa. Pero, y ahorita viene una parte muy interesante, y por eso se los pongo ahí con estas tres imágenes. Pues resulta que en muchas ocasiones la única información que tengo disponible para la clasificación, pues, ¿qué creen? Pues resulta ser que la tenemos presente a partir de puras imágenes. Y pongo el ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, del VAR? El VAR es esa cámara que está grabando constantemente para que pueda tomar el árbitro mejores decisiones si alguien, si le avisan que se equivocó directamente. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería, pues, ¿cómo identifico en qué sentido es la circulación en una calle, ¿no? Como, tanto como peatón como conductor de automóvil. O algo más interesante. Pensemos que somos unas jirafas. Entonces la pregunta es, ¿cómo identifico la comida del follaje? Son tres casos sobre los cuales la única información que tengo disponible, obviamente si somos personas que estamos normales en lo que normal significa, como tenemos nuestros cinco sentidos, son informaciones que vamos a poder capturar únicamente de manera visual. Entonces, yo les haré la pregunta. La mayoría de ustedes ya han visto algo ya han visto procesamiento de imágenes. ¿Cómo le hago para sacar información de una imagen? ¿Qué podríamos decir? ¿O qué podríamos considerar de esto? ¿O cómo lo podríamos? Sí, la pregunta es cómo podemos sacar esa imagen. Esas, esa información de las imágenes. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo extraemos información de una imagen? ¿Qué procedimiento matemático debería seguir para poder extraer información de una imagen? Pues para aplicar los filtros, Ujú. tenía que aplicar operaciones de correlación y convolución. Sí, se los puedo aplicar a toda la imagen, pero si no, se las puedo aplicar a una sección, ¿no? De la imagen, Sí, también. a un fragmento. Lo más rápido que pudiéramos hacer es segmentar
y después aplicar las operaciones. Entonces, la parte interesante de todo esto es saber si es posible hacer estas dos operaciones, la segmentación de la imagen, después le aplico los filtros, los operadores morfológicos. ¿Qué otra cosa han visto en procesamiento de imágenes o en imagenología? Operaciones geométricas Ujú. a niveles de escalas de En grises. grises o en color. Digo, Ujú. color está más complicado, pero puede ser. Sí, y aritméticas nada más. Y segmentación, filtros. am, mm, Eso de los momentos para poder sacar características de cierta figura de la imagen como el área y su centro. Es- Sí, y eso. Exactamente. Entre otras cosas más, digo, hay muchas más cosas que probablemente no hemos visto, ni usted ni yo, que tenemos un mundo por descubrir. Pero podemos aplicar todas estas operaciones más el perceptor multicapa, que es bueno para poder reconocer patrones y asignar clases. ¿Se puede integrar? Y la respuesta es sí. La respuesta son las redes convolucionales. Esa es la primera definición o una definición operativa que yo les puedo dar de lo que es una red convolucional, ¿sí? En esencia, como les decía, son la integración de una imagen y un algoritmo de clasificación. ¿Por qué me interesa hacer eso? Bueno, porque en una imagen voy a tener diferentes puntos o diferentes fuentes de información. Aquí, por ejemplo, les digo, o ponemos un ejemplo, sabiendo que son buenas para reconocer, entre otras cosas, caras, señales viales, cualquier diferencia, ¿sí? El numerito que está expresado aquí es en porcentaje, en una escala de 0 a 1 está dado, de 0 a 1 está dado, donde el 0 es que no es el cuerpo y 1 es totalmente el cuerpo o el objeto que estamos buscando. Nos permite identificar el porcentaje de probabilidad de que un cierto objeto sea una clase. Entonces, aquí en esta imagen tenemos un carro con el 1, o sea, detectamos el carro, detectamos a la persona con un punto con 99%, más del 99% de certeza. Se fijan, aquí detectamos a otra persona con el 98%, el caballo y tenemos el perro. Esto se da cuando encontramos o ocupamos las características apropiadas. Y aún así tenemos dos objetos presentes, gato y perro, pues también los podemos detectar apropiadamente, ¿sí? En general, la red convolucional, a partir de estos usos principales, ha desarrollado otros. Como les decía, pueden hacerse para el reconocimiento de patrones, digámoslo así. Se ocupa para hacer o se usa como parte de las tareas de manejo autónomo o para hacer visión artificial de los robots. Ustedes saben que ahorita, no sé si han escuchado hablar que hay robots que hacen telemedicina, cirugías teledirigidas, ¿sí? ¿Cómo creen que le hace el robot para hacer la disección y estar haciendo los cortes? ¿Qué se imaginan que hace? ¿O cómo se imaginan que lo hace? Hay algoritmos poquito más complejos que esto, pero los primeros, digamos, los que trabajan como entrenamiento para los médicos y para los cirujanos, se basan sobre esta primera tecnología. Ya ha habido un poco más de avances. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda? De mi parte, no, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuemos. En esencia, una red convolucional
va a estar formada de varias capas, ¿sí? Lo primero que vamos a tener es la imagen. A partir de la imagen se hace la segmentación mediante alguna operación matemática. Posteriormente vamos a pasar a otra etapa que se llama el pooling, que es como una alberca, donde vamos a ordenar, vamos a seleccionar todas las características. Después volvemos a segmentar, volvemos a pasar al pooling. Este procedimiento de convolución más pooling, convolución más pooling, más convolución más pooling, se va a repetir tantas veces como a mí me conviene. MATLAB tiene la posibilidad o tiene la facilidad de que nos deja diseñar nuestra propia operación o nuestra propia secuencia de operaciones de la manera que nos convenga. Obviamente, pues tenemos que tener siempre cuidado de tener los suficientes recursos computacionales para entrenar, pero se puede hacer tantas veces como a nosotros nos convenga. Al final, vamos a llegar ahora sí a la integración que les decía el perceptor multicapa. En este caso, para la red convolucional se le llama redes totalmente conectadas a Fully Connected Network, cualquiera de estas dos. Y al final, por ejemplo, si quiero detectar entre un gato, un perro, el bote y un pájaro, tendríamos esos resultados. Para entender un poquito más esta palabra, vamos a hablar primero de la etapa de las operaciones de la convolución, ¿sí? Yo les preguntaría, bueno, aquí está la respuesta y además ustedes por imagenología lo saben, pero ¿están de acuerdo conmigo que una imagen puede considerarse como una matriz de números? Sí, claro. ¿Qué orden o hasta qué valor de número vamos a llegar? Pues Sí. depende del espacio de color o de grises que estemos manejando. Pero la imagen la puedo considerar como una escala de números. Entonces, eso hace la interpolación o la extrapolación directa a las operaciones que podemos hacer. Si es una escala de matriz de números, pues podemos aplicar cualquier algoritmo que tenga números como entrada. Entonces, en la primera etapa, comúnmente llamada convolución, podemos hacer algunas operaciones. Vamos a hacer la convolución, vamos a hacer un rectificador, podemos hacer el pooling o podemos hacer la clasificación. Todos estos operadores, como les digo, son parte de la red convolucional. Entonces, hablemos un poquito de la convolución. La convolución se ocupa como una forma de extraer características de la imagen y segmentarla de manera automática. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué se ocupa la convolución? Bueno, en su momento, la convolución cuando se planteó, se hizo como una operación, como les digo, para ver la respuesta de un sistema, pero ya cuando se dieron cuenta sus otros usos, algún autor inglés, que ahorita no recuerdo específicamente su nombre, demostró que si se aplica la convolución a una imagen, se puede encontrar que se respeta la relación espacial entre píxeles adyacentes. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque pues, si estamos trabajando una operación para resaltar la flecha de circulación que está en una imagen, pues, los píxeles adyacentes son los que hacen la forma de la flecha, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como se pueden dar cuenta, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 5x5 y tenemos el filtro, la convolución, que es un filtro, una matriz de 3x3 amarilla. Aquí en color de este lado, ustedes se van a dar cuenta cómo vamos recorriendo y desplazando el filtro uno por uno para generar la imagen convolucionada o la característica convolucionada. ¿Qué me quedó? Bueno, lo que haya sido que represente esta matriz de 1 por este filtro de convolución, nos quedó una imagen. Estábamos de 5x5, ¿de qué tamaño nos quedó la imagen? Resultado. De 3x3. 3x3. Así es. Entonces, ya hice la segmentación automáticamente. Por eso lo decía así. En general podemos ocupar N cantidad de filtros. Algunos que podemos ocupar están presentes aquí. La matriz de identidad, detección de bordes. ¿Qué creen que sea Sharpen? Es afilar, bueno, como se supone que es afilar. Así es.
sería, digámoslo, como que un filtro pasaltas, identificar las características de alta frecuencia de la imagen. Este, hacer el blur, mejorar el blur, agregar blur con una función de distribución box o agregar distorsión a la imagen, borrosa, hacerla borrosa, con un filtro gaussiano. ¿Podemos ocupar muchos? Sí, hay N cantidad de filtros, y ustedes lo saben, estos filtros son tan grandes como su imaginación. Estos son algunos de los que se suelen ocupar, por ejemplo, la detección de bordes. Cuando queremos hacer la red para identificar patrones, casi siempre vamos, al menos en la primera etapa, vamos a requerir tener la identificación de bordes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Todo bien. No, profe, todo bien. Continuemos entonces. Entonces, de la imagen, de entrada, aplicando ese filtro de bordes, vean lo que me fue quedando. ¿Sí? Fui reconstruyendo o generando parte por parte, les fui acomodando la imagen y cambié el filtro. Entonces, puedo generar, de una sola imagen de entrada, puedo encontrar 3 o 4 imágenes características. No solamente voy a tener una imagen de entrada, voy a tener n imágenes de entrada. Por lo tanto, voy a tener n más 1 características. N imágenes por cada característica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El hacer este procesamiento involucra que se empiece a generar más información, lo cual es bueno porque el clasificador o la red totalmente conectada va a tener más información, pero eso tiene como contraparte que necesito una gran cantidad de memoria para estarla procesando. Por eso, espero que se empiecen a dar cuenta del por qué las redes convencionales pues, son para equipos modernos que normalmente, como les digo, tienen tarjetas de gráficas discretas porque están acostumbradas para manejar grandes volúmenes de datos. Esta es la razón por la que se está ocupando. Bueno, entonces ya hicimos la convolución. Sé que hicimos esa convolución que es aplicar varios filtros, donde la convolución es uno de ellos. ¿Sí? Podemos decir nosotros que entre más filtros tengo una mayor cantidad de datos y por lo tanto podría tener una mejor exactitud en la detección de las clases. ¿Okay? Resumiendo, necesitamos definir el número de tipos, el número y el tipo de filtros que vamos a ocupar. Si va a haber traslape o no va a haber traslape. En el que yo les estoy poniendo aquí, en este filtro, si hay un traslape de una columna, puede, puede no ser necesario hacer ese traslape. Y si al final vamos a tener que rellenar de cero solo, porque, bueno, pues podemos nosotros este, irnos todavía pasando y que sería la matriz, ¿no? Entonces, esta primera etapa es, como les digo, la parte más importante, porque si escogemos un mal filtro o no escogemos la suficiente cantidad de filtros, no voy a estar generando la suficiente cantidad de información para poderla procesar. Bueno, en ocasiones, alguno de estos filtros va a dar un valor negativo. Entonces va a ser necesario, porque para fines prácticos es mejor sumar puros números positivos que negativos. Va a ser necesario pasar cada imagen característica por un rectificador. Y el rectificador no es otra cosa más que validar que los valores sean positivos. Si son negativos, los igualamos a cero. Entonces, con eso nos evitamos problemas de inestabilidad numérica más adelante. Tengo la imagen de entrada, le paso el rectificador y si se fijan cuando tengo negativos, cuando tengo valores negativos tengo valores negros y si no se hacen en escala de grises, entonces mejoré la información. Entonces, en esencia, el pooling no es otra cosa más que reducir. Quizá esta imagen me resulte demasiado complicada, demasiado grande, me ocupa mucho espacio de memoria, entonces ahora el pooling se va a encargar de bajar el tamaño de esta imagen. ¿Sí? Ajusto el mapa de rectificación. Entonces, si se fijan, puedo hacer un pooling con un filtro de 2x2, un filtro unitario de 2x2. Y entonces voy a bajar de un tamaño de 4 de un tamaño de 4x4 a uno de 2x2.
puede haber diferentes poolings, suma, puedo sumar los píxeles, puedo seleccionar el máximo, que también aquí es el máximo, puedo hacer el promedio. Esto ahora sí que básicamente quien lo determina es mi imaginación. Entonces, la idea va a ser, sí, tener la mayor cantidad de imágenes, pero en el menor tamaño posible, porque si no, pues voy a empezar a tener problemas de almacenamiento de memoria. Bueno, aquí generé, tengo la imagen característica, pero pues veo si es con el máximo o con la suma, ¿sí? ¿Cuál me conviene? La aplicación me lo va a ir determinando y usualmente o normalmente pues hay que estar probando, ¿no? Se va seleccionando sobre la marcha, aunque podemos hacer una investigación y debemos hacer una investigación a priori, anteriori, o sea, antes de empezar a procesar, para saber cuál estrategia de pooling es la que hago, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se esté entendiendo? Yo, profe, Dime. ¿qué tan viable sería? O sea, bueno, ya ve que nos dice que de preferencia, pues que quede lo más compacto posible por la Ujú, parte de la memoria, ¿no? sí. ¿Qué tan viable es preocuparnos por eso en un paso como adicional después? O sea, por ejemplo, utilizar algo como el PCA. Qué buena pregunta me estás haciendo. El pooling es justamente el PCA. Solamente que aquí yo no lo estoy hablando, no te lo estoy explicitando normalmente. ¿Sí? Esa sería la primera respuesta. Y la otra que te diría es, ¿para qué sirve PCA? ¿Qué hace PCA? Hace una reducción dimensional. ¿Cómo lo hace? Lo que genera son una descomposición matricial Ujú, a partir de los eigenvectores. ujú, Y lo que nos da son, o sea, el primer vector columna es el que contiene más información sí, o la tasa de mayor cambio y así sí, hasta el último donde ya no hay casi nada de cambio. Entonces, a partir de las primeras columnas, o sea, las primeras poquitas que tengamos, ya nos dice toda la información y las demás las podemos desechar, ¿no? así es. Y si tú te das cuenta, para poder hacer esa descomposición en eigenvalores, eigenvectores, eigencolumnas, tú necesitas tener un número diferente de características, ¿no? No, más no del tamaño de las mismas. No sé si te das cuenta que son operaciones complementarias. Sí, de acuerdo. Justo ahorita lo estaba pensando, pero sí. Se pueden y se deben de hacer. De hecho, pero muy buena pregunta, Luis. De hecho, ahora uno de los algoritmos más modernos, es una mejora, que era lo que estaba leyendo, lo que usted estaba trabajando el jueves, estaba yo leyendo sobre eso. Está empezando a traer esa información, pero el autor o los autores están mencionando, igual les subo el artículo para que lo lean. Mencionaba una parte muy interesante y que tiene toda la razón, ¿sí? ¿Qué tanto me va a afectar? Según la operación, según el tipo de aplicación, mejor dicho, voy a tener un error. ¿Qué tanto error estoy dispuesto a admitir? Porque pues, al trabajar con los eigenvalores y con los eigenvectores, voy a tener un problema de que se me va a perder. Alguna característica la voy a dejar porque no contribuye tanto al cambio. Entonces, si la voy a dejar, voy a perder, ¿qué tanta exactitud voy a perder la clasificación? Eso todavía es una pregunta que se sigue evolucionando y para la cual la única respuesta que se tiene, pues, es seguir experimentando, experimentando, experimentando y experimentando, ¿sí? Pero se puede plantear, se debe plantear. Igual, Luis, si nos alcanza el jueves, voy a intentar proponer algo muy rápido, muy sencillo con la computadora que voy a llevar para que veas qué se le puede hacer o qué se le puede agregar. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, profe. A ti, gracias, Luis, gracias por la pregunta. De verdad, nadie me la había hecho y te lo agradezco. Está muy interesante la forma en que lo estás viendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, continuemos. Como les decía, bajamos el tamaño de las imágenes que estamos procesando, como se pueden dar cuenta aquí. Más o menos quedó como de una tercera parte. El reto siempre va a ser, como siempre, es aplicar una cirugía
con bisturí y no con machete, ¿sí? Van a decir que por qué tan dramático. Bueno, porque si se fijan, aquí tengo la imagen, se alcanza a percibir perfectamente, pero si, no si escojo el criterio de pooling inapropiado, voy a perder la esencia de esa imagen, que es reconocer, por ejemplo, los edificios. En el máximo no se obtiene o no se distingue absolutamente nada. En el mínimo sí se detecta. Perdón, en la suma sí se detecta. Se sigue conservando el borde de las imágenes. Entonces, esto es importante. Se tiene que hacer a prueba y error. Sí, ahí no queda de otra. Entonces, acabamos de ver esta etapa, la primera, convolución, rectificador, pooling. ¿Podemos seguirle? Sí. ¿Cuántas etapas? Las que mejor me convengan. Por ejemplo, hay una red que se llama GoogleNet que trae 19 estas etapas. Empieza con una imagen fija de 300 por 300. Imagínense hasta qué tamaño de imagen llega, ¿no? Esto, reitero, lo puedo repetir n veces. Llegamos al final. ¿Sí? Llegamos hasta la red totalmente conectada, que era lo que les decía que era el perceptor multicapa. Entonces, las entradas, pues en esencia, ¿qué van a hacer? Los últimos imágenes, valores y características de imágenes que quedaron. Esas son las entradas. Son normalmente un perceptrón de 2 capas ocultas. Bueno, no ha dicho, sí, 2 capas ocultas. Esta es la entrada, sus 2 capas ocultas y la salida. Y casi siempre se ocupa la función softmax. Y esta parte no hay mucho problema. Ahora se ha estilado mucho cambiar esta etapa del perceptrón multicapa por una red recurrente, ¿sí? Una red recurrente es aquella que toma información dinámica, información del pasado, para poder, ¿cómo decirlo? Detectar patrones que a lo mejor por la misma falta de, o por ese mismo, no, por habérseme pasado la mano con la reducción del tamaño, en vez de ser dirigir con bisturí y con el machete, puedo intentar recuperar algo de esa información. Pero obviamente, como ustedes se podrán imaginar, cuando requiero información del pasado, requiero memoria. Todo eso le agrega otra capa extra, computacionalmente hablando, a el algoritmo de entrenamiento. Entonces, de aquí hay una variedad, todo va a depender. ¿Cuál podemos ejecutar? Pues va a depender del equipo de cómputo que tengamos nosotros disponibles. Eso nos va a hacer muy evidente. Pero lo hacemos y al final, pues, tenemos nuestras clases. ¿Cuántas clases? Las que nosotros tengamos. Las imágenes que le estemos suministrando a la red los va a procesar. Entonces, si ensamblando este proceso de entrenamiento que hemos escrito en pasos, uno es, inicializamos los filtros con los pesos correspondientes, hacemos el proceso hacia adelante con las imágenes, nos vamos recurriendo de una sola iteración todo el proceso y al final ejecutamos sobre todo la parte del clasificador para saber pues, qué tanto porcentaje de error tenemos con las imágenes. Si terminamos, hacemos todo el entrenamiento y vemos el error, si pasamos del umbral que estamos determinando, pues aplicamos la retropropagación hacia atrás para ir ajustando sobre todo los pesos de las imágenes clasificadas. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar atorados en este punto hasta que bajemos el error de clasificación. Los filtros no se pueden cambiar, esos en el tiempo de ejecución están inicializados. Quizá la doctora Femat les mencionó que hay ciertos filtros de imágenes que sí se van adaptando en el tiempo de ejecución. Bueno, si mi red las tiene, pues se van ejecutando. Pero yo diría que hasta ahorita donde yo conozco, los filtros que se ocupan casi siempre son estáticos, no se mueven en el tiempo de ejecución, porque eso, vean, si de por sí tenemos un camino hacia atrás bastante grande, tenemos otro problema más grande, ¿no? Si encima de eso, los pesos o los filtros de procesamiento de la imagen pues, se van actualizando en tiempo de ejecución. Entonces, esto hace que sea tardado, pero bueno, si ustedes quieren ver, este es un ejemplo de una red sencilla
Cuéntele 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, perdón. 1, 2 capas, 2, 4. 2, 4, 6 capas de red de pasos de convolución, 3 de pooling para detectar un carro. Y esta red, pues más o menos ahí funciona. Hay unas más complejas. Les digo, GoogleNet trae 22 capas. Trae 22 operaciones de RLU convolución. Se dan cuenta de la carga computacional que hace. Y esto, diseccionado, sin tanta matemática, es lo que hace una red convolucional. Y espero que se puedan, obviamente con los conocimientos que ustedes tienen de imágenes, se dan cuenta, esto puede ser bastante efectivo, o esto espero que les dé la idea de la potencia que tiene. Básicamente la red convolucional es aviéntame lo que tengas que te lo voy a clasificar. ¿Cómo? Yo sabré cómo. Ese no es tu problema. Por eso, si ustedes hacen una investigación en estado del arte, pues es la más empleada, porque prácticamente no hay que hacerle nada. Y nuestro reto, o el reto que tengo yo en esta materia, es que ustedes vean que se puedan obtener eficiencias del 95% con nuestro buen amiguito, el perceptor multicapa, pero cuidando muy bien las características que estamos poniendo. Si nos alcanza, pues va a ser posible. Si no, ya veremos por qué no fue posible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien hasta ahorita, profe. Todo bien, profe. Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, es un ejemplo. MATLAB trae precargadas 2 o 3. No me voy a manchar. Yo nada más las voy a echar a andar en la computadora que ya prestada el día jueves, nada más para hacer un ejemplo. Entonces, bueno, esta es la parte teórica que me faltaba de ver. ¿Cómo van con el procesamiento de las características? ¿Ya todos terminan de juntar sus matrices? ¿O todavía falta? Todavía falta, profe. Bueno, Todavía podemos faltan algunos. Entonces, muy bien. Les pido, por favor, les voy a pedir, por favor, que terminen. Les voy a dar estos 15 minutitos para que alcancen a terminar algo. Y les pido que el jueves ya las llevemos listas para poder echar a andar los 2 pasos que nos faltan. La selección de características con ANOVA y la clasificación. Va a ser una clase tutorial. Entonces, les pido que ya bueno, les pido amablemente, por favor, lo puedan llevar listo para poder irnos haciendo esto de la clase tutorial, una guía demostrativa y lo puedan ver ustedes. Bueno, podamos trabajar todos al mismo tiempo. Entonces, reitero, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, hasta ahorita todo bien. Bueno, Sí, todo bien. perfecto, es bueno saberlo. Entonces, terminen, por favor, quienes faltan de procesar y seguimos trabajando. Nos vemos el día jueves, por favor, para dar el último toquecito de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces los dejo trabajar. Faltan 15 minutos para que puedan desayunar algo y seguir trabajando. Si se atoran en algo, por favor, escriban un mensaje. Sí, Iris, por favor, jueves a las 7. Sí, máximo, sí, máximo llego 7:10, pero sí, de todos modos, como espero que vayan todos, llevo galletitas para reponer alguna que les debo. Entonces los veo a las 7, por favor. Ya saben, en el mismo salón y a la misma hora. Entonces, si son tan amables, terminen, les pido amablemente. Si se atoran en algo, escríbanme y nos estamos viendo el día jueves a las 7 de la mañana, por favor. Tengan todos excelente día. Muchas gracias, profe. Gracias, cuídense mucho, que estén muy bien, sigo al pendiente. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Gracias, profe.